con los hechos. Listo. Bueno, entonces él siempre estaba en comunicación con nosotros, todos los días, sobre todo con ese papá todos los días se tenían que ver, todos los días se tenían que encontrar, ellos se querían muchísimo. Resulta que el papá se enfermó y como económicamente nosotros quedamos muy mal, entonces yo me fui con él para Robledo, donde las hermanas de él. Ahí pude verlo pues sin penurias, porque ellas son muy buena gente, sin tener necesidad de pensar en nada. El muchachito seguía pendiente de nosotros, del papá y de mí. Nos llevaba a platicar cuando tenía, nos llamaba todos los días, a toda hora estaba pendiente de nosotros. Y el esposo mío pues estuvo, lo que tenía era cáncer, el médico le detectó cáncer, entonces pues ya lo mandaron para la casa. Ahí fue donde me fui para Robledo, porque en la casa la situación quedó muy dura, porque ellos eran los que veían para nosotros. Mis hijas son hijas, mamás cabeza de familia, los niños estaban pequeños, entonces quedamos muy mal, no había sino una que trabajaba y no sé, épocas malas que le ocurren a uno, ¿cierto? Entonces resulta que ese 6, era el 6 en el 2006, eso fue en el 2006, empezando el 2006, ya pues el papá de él ya estaba agonizando, eso fue muy migrito que él murió, estaba agonizando y cuando estaba agonizando en el 2006, el 27 de enero del 2006, a la 1 de la tarde, él me llamó y me dijo: mami, con el abuelo te mandé una plática y mañana voy, y este es el mañana que no ha llegado. Entonces ya nosotros, se murió Filiberto, porque Filiberto entonces murió en el 9 de febrero, eso fue 27 de enero, Filiberto murió el 9 de febrero, y ya iniciamos no volvimos a saber de él, ya iniciamos pues entre los amigos, los familiares y todo, una búsqueda increíble que nunca lo encontramos. Ya fui a la fiscalía, yo me enfermé mucho de los nervios, de esa espera y todo eso. Entonces ya las muchachas dicen que a ellas cada rato las llaman para ir a reconocer un cadáver, que porque tenía características de él. Entonces ellas no me volvieron a venir a decir nada, hasta que cierto día, 14 meses después de la muerte de Filiberto y de la pérdida de él, ya cuando nos íbamos a acostar, me dice Mónica, una de las hijas, me dice: mami, me llamaron de la fiscalía que fuéramos mañana a las 8, vamos a ir. Entonces le dije yo: claro, vamos a ir. Entonces ahí fue donde ya me mostraron una foto donde él estaba completamente desnudo. Yo no lo reconocí porque estaba hinchado, tirado en el suelo, totalmente desnudo. Entonces yo dije que ese no era, y me pasaron todos los documentos de él, las huellas de los 10 dedos y todo ese cuento, y todos esos papeles donde decía cómo lo habían encontrado, por qué lo habían descubierto, bueno, todo ese cuento. Entonces yo ahí ya, pues yo descansé porque yo sufrí mucho, yo lloré mucho, yo sufrí mucho, yo me enfermé, y en ese desespero tan horrible, sin saber en dónde estaba Mauricio, dónde estaba, qué le había pasado, qué había pasado con él, cómo estaba. Y pues que ahí descansé un poquito, pero seguí con la perspectiva pues, de que no lo había visto cuando murió, de que no lo tenía conmigo, porque no es lo mismo uno coger un vuelo, enterrarlo, llorarlo, saber que está en el cementerio, a uno no saber en dónde está, simple y sencillamente saber que el muchacho se murió. Así fue que yo sufrí mucho, y así sucedieron las cosas. 4 años después ya me lo entregaron en un ataúdcito, y lo tengo allá en la grita de mi casa, cerquita de mi casa, en la iglesia de Limonada. Pero, ¿qué le dijeron a usted? Sí, ¿O qué le contaron para que fuera una ejecución extrajudicial? Sí, ¿Para entonces qué? ya cuando estábamos allá me dijeron que él era guerrillero, y que se había enfrentado con otros dos señores, se había enfrentado al ejército. Entonces les dije yo, él no era guerrillero, porque él, pues, o sea, uno como mamá sabe qué intenciones tiene el muchachito.
Además de eso, el que fuera a pasar de un barrio al otro me decía, mami, me voy a ir para tal barrio, échame la bendición, y siempre me avisaba en dónde estaba. Y él me llamó a la 1 de la tarde y nunca más volví a saber de él. Y después en la declaración, pues en la investigación del doctor, según me dijo, la pérdida del Parque Bolívar fue de 1 a 2 de la tarde, con otros 2 señores que no conocía. Y no tuvo tiempo de avisarme. O sea, eso ahí está muy confundido, porque si él hubiera sabido para dónde se iba, él me había avisado. Pero yo nunca más volví a saber de él. Para mí se lo llevaron por mar, porque nunca más se volvió a saber. Y fue muy corto el plazo, de 1 a 2 de la tarde la pérdida de él. O sea que estaban sobre de él cuando a mí me llamó. ¿Y la fiscalía qué le dijo? ¿Que en dónde lo había encontrado? ¿Que en dónde había sido el enfrentamiento? Entonces, que el enfrentamiento había sido 4 horas más allá de Cañarcortas, en un monte que había muy apropiado pues para esas cosas, que era muy oscuro, muy de todo, además la muerte de ellos fue que de 5 a 6 de la mañana, donde que había mucho invierno y estaba muy nublado y todo ese cuento. O sea, pues de que de todas maneras, como dijo el doctor, todo se sabe que es mentira, lo que ellos dijeron, la investigación pues, de lo que los soldados dijeron, que habían sido 25 soldados. Bueno, entonces ya yo sufrí mucho, yo ya fui a derechos humanos vine aquí, me mandaron a la delegada de los Estados Unidos, donde la delegada de los Estados Unidos me dieron el número de teléfono de acá, y así es de que eso hace que yo estoy aquí desde el 2007. Bueno, ¿por qué tuvo que esperar usted tanto tiempo para que le entregaran el cuerpo de su hijo Mauricio? No lo sé. En un 1 de octubre me llevó el doctor, que no recuerdo el qué año, me llevó el doctor que porque me iba a entregar a Mauricio, me llevó a Cañarcortas. Y resulta que ese cementerio está lleno de NSN, ¿cierto? Todo el cementerio. Y sobre todo pues hay una parte donde no es sino NSN, es una cantidad, y destaparon 2 tumbas. Y yo inmediatamente que vi el cadáver vi que no era el hijo mío. Entonces yo me puse a llorar. Y yo como así, y a suplicarles y a rogarles que estafaran las bóvedas, que como así, que porque me habían llamado, que eso había sido pues un engaño, pues que yo estaba muy dolida y yo lloré mucho. Entonces el doctor me dijo que me iba a conseguir una psicóloga, que ya tenía la cita, y yo, doctor, pero sí que esa doctora sí será capaz de quitarme este dolor que yo tengo. Y así transcurrieron el tiempo, hasta que pues ellos me tuvieron muy informada de todo lo que sucedía, de lo que se daban cuenta y todo eso, sobre todo en la Fiscalía de los Derechos Humanos. Y así fue que hace 4 años, cuando empezó el primer mandato de este presidente, el presidente Pastrana, me llamaron y me los entregaron un 9 de septiembre, me los entregaron. ¿Presidente Pastrana o presidente Santos? De Santos.